El ejército ruso que invade Ucrania está pasando por un momento terrible. El ejército ruso está completamente fuera de control. El caos y las revueltas dentro del ejército pueden hacer que Rusia se retire de la guerra. Es posible que Rusia pronto tenga que abandonar Ucrania por completo. ¿Qué causó la agitación en el ejército ruso? ¿Cómo llegó uno de los ejércitos más grandes de la historia al borde de la desintegración? Cuando observamos la estructura organizativa del ejército ruso, podemos encontrar respuestas a estas preguntas. Las Fuerzas Armadas rusas tienen más de 1 millón de miembros activos y 2 millones de miembros de reserva. Es la segunda potencia más grande del mundo en términos de número de soldados. Hay muchos soldados de muchos orígenes étnicos en el ejército ruso. Los soldados de grupos étnicos afiliados a la Federación de Rusia causan crisis en el ejército. El establecimiento del orden militar en el ejército ruso es extremadamente difícil, dado el tamaño de su poder. De hecho, recientemente se supo que el ejército ruso estaba perdiendo poder a pesar de su gran número. La gran mayoría del ejército ruso está formado por mercenarios. Pero el ejército también obliga al ciudadano a luchar. En este caso, hay un conflicto de opiniones sin fin entre los jóvenes que se unen al ejército y los mercenarios. Al ver lo privilegiados que son los mercenarios, el ciudadano se opone al servicio militar obligatorio. El grupo llamado Wagner, fundado por mercenarios, es uno de los mayores factores que alimentan este conflicto. Wagner, una de las empresas más completas de Rusia, está dirigida por Prigozhin, que está estrechamente involucrado en la política. El hecho de que el gerente sea alguien que juega un papel en la política y puede cambiar la dirección de la política hace que el grupo Wagner sea desobediente. Los guerreros afiliados a este grupo desafían a sus comandantes, causando muchas tensiones. Los soldados no entrenados son enviados a estas áreas a la fuerza para unirse al ejército porque se niegan a luchar en áreas peligrosas. Es por eso que el ciudadano está extremadamente enojado con el grupo Wagner y sus comandantes. Aunque los salarios de los soldados afiliados a Wagner son bastante altos, los salarios de los oficiales rusos no se han pagado durante mucho tiempo. Esta distribución injusta de recursos dentro del ejército hace que los soldados guarden rencor unos contra otros y causen problemas. La crisis salarial ha hecho imposible que los militares luchen de manera efectiva. Cuando los antecedentes de los soldados se agregan a esto, la crisis crece. Los soldados pertenecientes a grupos étnicos, que se consideran minorías en Rusia, no quieren verse obligados a luchar en estas malas condiciones. Todos están de acuerdo en que hay un gran problema como el racismo en el país. Cuando los grupos minoritarios que no sienten un sentido de pertenencia a Rusia están en el ejército con los rusos, es inevitable que aumenten las tensiones. Los comandantes rusos aplican políticas racistas a las minorías, lo que hace que los soldados desobedezcan las órdenes. En los últimos años, los levantamientos en el ejército ruso han aumentado. El hecho de que los soldados en el ejército no sean tratados por igual los enoja aún más. Entre estos grupos activos, se puede decir que los chechenos causaron el mayor daño al ejército. La rebelión de los chechenos traídos de Dagestán y obligados a ingresar al ejército no pudo detenerse. Rusia castigó a los comandantes que no pudieron hacer frente a las rebeliones. Los comandantes que perdieron sus puestos perdieron su respeto entre los soldados y la jerarquía en el ejército resultó gravemente dañada. Los problemas en el ejército ruso son mucho más de lo que mencioné anteriormente. El ejército ruso no quiere luchar contra Ucrania. Por ahora, muchos han decidido rendirse. El gobierno no sabe qué hacer ante este movimiento de los soldados. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las motivaciones de los soldados para rendirse? En primer lugar, los soldados pensaron al comienzo de la guerra que se apoderarían de Ucrania antes de que tomara demasiado tiempo. Pero no resultó como esperaban. Al ver la fuerza y la determinación del ejército ucraniano, los soldados ahora quieren aceptar la derrota y poner fin a la guerra. Cada vez más soldados rusos mueren día a día, se sabe que el número de bajas militares supera los 100.000. La derrota del ejército ruso en la guerra decepcionó a los soldados. Se dan cuenta de que Rusia ya no es tan fuerte como solía ser, y no quieren morir por una causa vacía. Debido a que no creen que puedan ganar,
eligen rendirse en lugar de luchar. El ejército ruso quiere que el gobierno y los comandantes admitan que han sido derrotados. Al gobierno todavía no le importa si los soldados mueren. Los soldados van a la guerra sabiendo que serán derrotados. El miedo en el ejército crece día a día. Los soldados dicen que no quieren morir por Putin. La gente de la ciudad se opone de manera similar a la. Porque ahora todos son conscientes de que la guerra es por las ambiciones personales de Putin. Están presionando al gobierno para que Putin detenga la invasión y no obligue a los soldados a luchar. Rusia necesita nuevos soldados, ya que ha perdido tantos soldados en Ucrania. Dirigió sus tropas de otras partes del mundo a las regiones que ocupó en Ucrania. Esto arrastró a Rusia a una gran crisis internacional. Los grupos militantes apoyados por Rusia y Siria dejaron sus puestos para luchar en Ucrania. Dejaron sus posiciones en grupos armados en Irán y Afganistán y se involucraron en la guerra de Rusia y Ucrania. El mayor problema de los combatientes que vienen de Oriente Medio es que no tienen educación. No demandan a comandantes rusos entrenados porque no conocen la gestión profesional del ejército. Intentan moverse de forma irregular porque carecen de habilidades de coordinación. Esto trastornó la jerarquía y ordenó a los comandantes del ejército tratar de manejar muchos diferentes. Los grupos no saben qué hacer. Además, estos diferentes grupos crean un nuevo problema dentro de sí mismos todos los días. La coexistencia de mercenarios y ciudadanos listados y combatientes irregulares de la zona terrorista causó caos. Hay muy pocos soldados dispuestos a luchar en el ejército ruso. Mientras que algunos se rinden, otros optan por huir del ejército. Se han presentado docenas de informes que describen el esfuerzo de los combatientes rusos para abandonar el ejército. Los que intentaron huir de la guerra son arrestados y juzgados por traición. Parece poco probable que escapar del ejército ruso, por lo que los soldados comience con otra solución. Un incidente interesante ocurrió en la ciudad ucraniana de Kherson, que fue ocupada por Rusia. Con este evento, el curso de la guerra cambió significativamente. Una base rusa ubicada aquí se rindió y dominó Ucrania. Los combatientes rusos que izaban una bandera blanca sobre Ucrania fueron tomados como rehenes. Las identidades de los soldados rusos sobrealojado en el centro militar del ejército ucraniano se determinaron por primera vez. Después, el hombre que se rindió recibió ropa limpia y comida. Los rusos que se alojaron en un dormitorio privado estaban extremadamente contentos con su situación. Los soldados rusos que querían compartir sus experiencias con sus amigos que aún no se han rendido, tomaron un video. Contaron sus experiencias y consejos a otros soldados del ejército para que entregaran este puesto con gran interés. El soldado que se rindió habló del buen trato que los ucranianos les habían mostrado. Afirmaron que incluso ser prisionero en el ejército ucraniano es mejor que luchar en el ejército ruso. Los soldados, que les dijeron a sus amigos que el ejército ucraniano los alimentaba, los vestía y preparaba dormitorios especiales, declararon que estaban felices. Que ya no había peligro de muerte. Este video se extendió rápidamente en el ejército ruso. El video, que se compartió muchas veces en grupos de telegramas, hizo que los soldados rusos en el ejército aceptaran la idea de rendirse. Los soldados se rinden y se reúnen en masa con el ejército ucraniano. Por esta razón, Ucrania pudo recuperar sus tierras ocupadas de los rusos. La crisis. Después de la rendición, nuestro soldado se ha convertido en uno de los mayores problemas en el ejército ruso. Grandes incendios, grandes pérdidas, un evento impactante tras otro. Todos los estados experimentan estos momentos de crisis. Los que protegerán al Estado en estos momentos de crisis son estadistas prudentes y racionales. Si los estadistas tienen las cualidades que hemos mencionado, los estados sobrevivirán a estos procesos con menos daño. Pero, ¿qué pasa si los estadistas son ambiciosos y carecen de sentido común? En la última semana, ha habido algunos eventos muy inusuales entre Rusia y Ucrania. Muchas organizaciones de medios internacionales, incluidos